Pues bueno, damos comienzo aquí, como hemos dicho, al estudio de esta obra también principal de la codificación, el cielo y el infierno. Y nos encontramos en la segunda parte dedicada a los ejemplos y en concreto en el capítulo cuarto dedicado a los espíritus en sufrimiento. Ya hemos atravesado y analizado los espíritus felices, los de la condición intermedia, y estamos avanzando por los de condición sufridora, ¿no? Habiendo ya examinado varios de ellos, el último Lisbeth, y hoy nos vamos a dedicar al ejemplo del príncipe Ourán. Perdón. Príncipe Urán, que según se nos expone, es un príncipe ruso de épocas pasadas. Aquí tenemos una ilustración del príncipe Eurán y vamos a poner de manifiesto para empezar cómo vamos a realizar el estudio de esta tarde, ¿no? Vamos a comenzar con la lectura de la comunicación del príncipe Urán, que nos servirá como hilo conductor para analizar el contenido de la misma. Y adoptando un orden cronológico en las cuestiones que se plantean en esta comunicación, vamos a dar comienzo con la lectura y el análisis de los antecedentes de esta persona, de este príncipe, para ponernos en situación, pues saber sus orígenes más inmediatos y no tanto. Vamos a dar continuidad con la lectura y el examen de la situación del espíritu del príncipe Urán en el plano espiritual. Leeremos y comentaremos las cuestiones relativas a la toma de conciencia de las faltas por parte de este espíritu y a los padecimientos del mismo. Y vamos a terminar leyendo y analizando los comentarios del guía del medio, ¿no? Vamos pues a situarnos con atención, con disposición, a modo de sala de lectura, para poder entresacar las enseñanzas, el aprendizaje que nos van a deparar los antecedentes del príncipe Urán. Muy interesantes, muy ilustrativos del diverso devenir reencarnatorio de este espíritu en cuestión, pero trasladable a otros muchos. ¿Cómo lo vamos a hacer la lectura? Yo me realizaré la pregunta a modo de dialogador y posteriormente pondremos la contestación del espíritu. La primera pregunta comienza así. ¿Recordáis vuestros antecedentes? Os hago esta pregunta con la intención de instruirme. Y el príncipe Urán nos contesta lo siguiente. Sí. Vuestros guías están aquí y saben lo que precisáis. Viví en la época de Marco Aurelio. Entonces también era poderoso y sucumbí ante el orgullo, causa de todos los fracasos. Después de permanecer en la erraticidad durante siglos, tuve el propósito de probar con una vida oscura.
Estudiante desposeído, mendigué el pan, pero el orgullo me dominaba de todos modos. El espíritu ganó en conocimiento, pero no en virtud. Sabio y ambicioso, le vendí mi alma a quien pagó más, y me puse al servicio de todas las venganzas, de todos los odios. Me sentía culpable, pero la sed de honores y de riquezas ahogaba los... La expiación fue larga y cruel. Hasta que finalmente, en mi última encarnación, quise volver a probar una vida de lujo y poder. Creí que podría superar los inconvenientes, y no presté atención a los consejos. Una vez más se trataba del orgullo, que me llevaba a confiar más en mí mismo que en los consejos de los protectores amistosos, que velan sin cesar por nosotros. Ya conocéis el resultado de esta última tentativa. Hoy, finalmente, comprendo y aguardo la misericordia del Señor. Deposito a sus pies mi orgullo abatido, y le ruego que cargue sobre mis hombros el más pesado tributo de humildad, pues con el auxilio de su gracia el peso me parecerá liviano. Orad conmigo y por mí. Orad también para que ese fuego diabólico no devore los instintos que os encaminan hacia Dios. Hermanos de sufrimiento, pedid que mi ejemplo os sea provechoso, y no olvidéis nunca que el orgullo es enemigo de la felicidad. De él emanan todos los males que acosan a la humanidad y la persiguen hasta en las regiones celestiales. Con esta contestación del espíritu del príncipe Urán, pues vamos a comenzar viendo, ¿no?, estas tres imágenes que constan en la diapositiva, ¿no? Y haciéndonos una pregunta. ¿Qué tienen en común entre ellas? Muy sencillo, aunque muestran situaciones distintas y alternativas muy diversas, la nota común de todas ellas es el orgullo. En las tres, quien domina al espíritu que en ese momento está encarnado es el orgullo. Espíritu que también en la fase de la desencarnación, en el plano espiritual, también persiste con ese vicio, ¿no? El mensaje principal, ¿no?, del relato que hemos escuchado es el orgullo. Es el orgullo como mayor enemigo del espíritu. Y solo a través fundamentalmente de la humildad y la aceptación de la voluntad divina, de los consejos, del sostenimiento espiritual, se puede alcanzar la verdadera felicidad. Ya hemos visto cómo las alternativas reencarnatorias, también producto de la posibilidad de elección del espíritu, del libre albedrío, encarnación de escasez, para que le suceda una encarnación de abundancia, volviendo otra vez a la escasez, volviendo otra vez a la abundancia. Pues en el caso del espíritu que se comunica, no consiguieron doblegar el orgullo de este espíritu, que se mantuvo en todas esas situaciones. Por esto debemos tener en cuenta que este vicio, que el orgullo, así como el egoísmo, no sabe de clases, no sabe de situaciones, no sabe de riqueza, no sabe de pobreza, no sabe de clase alta, no sabe de clase baja. Son los pilares fundamentales que retrasan el avance de la humanidad. Reflexionemos, pues, ¿no?, en nuestro íntimo sobre las situaciones de orgullo y de egoísmo
más claras, más evidentes, o menos, o más sutiles, e intentemos superarlos. Ahí va a estar gran parte de nuestro avance. Las 4 ideas, los 4 puntos fundamentales que podemos extraer del texto, del retazo que hemos leído, pues van a ser las siguientes, ¿no? El orgullo como la raíz del fracaso. El orgullo es señalado por Kardec en todas las obras, fundamentalmente en el Evangelio, como la fuente de todos los males, pues impide la humildad necesaria para el progreso de índole más trascendental, ¿no? En este relato, el príncipe Urán reconoce que en sus diversas encarnaciones el orgullo fue su mayor obstáculo, llevándole una y otra vez a unas caídas eh, constantes que retrasaron su avance de índole espiritual, ¿no? León Denis en el Después de la muerte también nos explica, ¿no? que el alma no puede elevarse sin que primero se haya desprendido de sus pasiones más inferiores. Así el orgullo no solo fue su causa de sufrimiento en la tierra, en este caso del espíritu que hemos escuchado, ¿no? Sino que lo mantuvo también en un estado de erraticidad prolongado, ¿no? La siguiente idea que podemos extraer del texto es la erraticidad y el aprendizaje del espíritu. Kardec, volviendo a él, al libro de los espíritus, en esta ocasión, explica que los espíritus en este estado de erraticidad, es decir, aquellos que aún no han alcanzado un estado de paz, sufren sus errores pasados en encarnaciones hasta que deciden y acometen con voluntad su corrección. El príncipe Urán, tras siglos en esta condición, busca redimir su alma mediante una encarnación más humilde. La tercera idea de la lectura la podemos titular como la búsqueda de poder y sus consecuencias, ¿no? Este ejemplo del príncipe Hurón, a pesar de su deseo, de su voluntad de redimirse, de regenerar, cede, cede nuevamente a la ambición y a la sed de poder, vendiendo su alma al mejor postor, ¿no? Y siendo instrumento de odios y venganzas. El libro de los espíritus nos pone de relieve que las pruebas más peligrosas son aquellas que enfrentan al íntimo, al espíritu en su trascendencia, con sus debilidades más arraigadas dentro de sí. El príncipe Urán no logra superarlas y se convierte en eso, en instrumento para llevar a cabo esas venganzas, esos odios que, que también en el plano espiritual existen y muchas veces pues se valen de estos espíritus que en ese momento tienen una situación de inferioridad para llevarlas a efecto, para que sean el instrumento de esa venganza. El último punto, la última idea de esta lectura, la vamos a titular La última encarnación
y el último error, refiriéndonos al príncipe Urán, ¿no? El mismo que no en un intento nuevo de redención vuelve a encarnar en una vida de poder como príncipe ruso, ¿no? Creyendo que podría superar sus viejas debilidades. No olvidemos que ya había tenido una vida de poder en la época de Marco Aurelio, una vida de miseria, pero sin superación del orgullo, y ahora vuelve otra vez haciendo valer la posibilidad de elección a tener una vida de poder, ¿no? Sin embargo, pues no es permeable a las inspiraciones, a los consejos de sus guías espirituales, demostrando así también una evidente falta de humildad. En el Evangelio, según el Espiritismo, se menciona que el libre albedrío permite al espíritu elegir su origen, sí, pero si lo hace de una forma orgullosa, yo diría, si lo hace sin humildad, normalmente vuelve a tropezar. En este caso, Urán confió en exceso, ¿no? En sí mismo y volvió a caer, demostrando que la evolución espiritual pues no solo requiere conocimiento, sino la disposición de someterse a la voluntad divina y aceptar la guía de los espíritus más elevados. Vamos a dar continuidad pasando a ocuparnos de la lectura y el examen de la situación del espíritu en el plano espiritual. Se le hace la siguiente pregunta a Urán. ¿Querríais darnos algunos detalles acerca de vuestra situación? Y el príncipe Urán contesta. Bienaventurados los humildes de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Orad por mí. Bienaventurados los humildes de corazón que eligen una posición modesta para dar cumplimiento a sus pruebas. Vosotros, a quienes devora la envidia, no sabéis a qué estado ha quedado reducido uno de esos a los que en la tierra llamáis dichosos. No imagináis el fuego que lo abrasa ni los sacrificios que le impone la riqueza, cuando a través de ella se pretende obtener la salvación eterna. Que el Señor me permita, a mí, déspota orgulloso, expiar los crímenes a que dio origen mi orgullo entre aquellos mismos a quienes oprimí con la tiranía. Orgullo. Repetid constantemente esa palabra, para que no olvidéis jamás que Él es la fuente de todos los padecimientos que nos agobian. En efecto, he abusado del poder y de los favores de que gozaba, fui rudo y cruel con mis súbditos, que debieron inclinarse ante todos mis caprichos y satisfacer todas mis depravaciones. Ambicioné la nobleza, los honores, la fortuna, y he sucumbido bajo un peso superior a mis propias fuerzas. Bien, el mensaje central, ¿no? de esta lectura nos lleva nuevamente al orgullo como causa, como origen del sufrimiento, y eh, puede solamente escapar la humildad y la reparación de los errores, llevar al espíritu hacia una paz interior más plena, más verdadera. Los puntos fundamentales de esta
de esta lectura son los siguientes, ¿no? Bienaventurados los humildes de corazón. Se resalta en todas las obras de Kardec esta, esta manifestación, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, según Mateo, ¿no? Reconoce Urán ahora que la humildad es el camino hacia la verdadera felicidad y la elevación espiritual. La riqueza, la grandeza terrenal no garantiza la paz del alma, no garantiza una paz íntima e interior que es imprescindible para poder evolucionar y avanzar en la senda de la perfección que tenemos donada por el Padre para cada uno de los espíritus. Una segunda idea, las consecuencias del orgullo en la vida espiritual. No solamente en la vida material, no solamente en la vida corporal, sino también en la vida espiritual, en el plano espiritual, eh, hay sufrimiento. Hay sufrimiento también que consume al espíritu tras su desencarnación por este orgullo que junto con la trascendencia del cuerpo ha trascendido también con el espíritu. Porque sabemos que la muerte no limpia, no soluciona absolutamente en nada. Entonces es el trabajo, el aprendizaje, el arrepentimiento, la reparación la que podrá hacerlo. Y todo ello se puede hacer en uno o en otro plano, ¿no? En el libro de los espíritus, Kardec nos explica que la desencarnación conlleva al espíritu que experimente las consecuencias de sus actos y consecuencias que son también formas de llevar a cabo la justicia divina. La envidia de los que observan en su vida terrenal de lujo no comprendía el peso real de su existencia. Era un alma atrapada pues, en la vanidad y en la tiranía. La tercera idea, el poder y la riqueza como expiaciones, como pruebas complicadas del espíritu encarnado, ¿no? Estas pruebas, estas experiencias mal gestionadas pueden llevar a un retraso importante al espíritu. El Evangelio según el Espiritismo nos explica Kardec que los bienes materiales en sí mismos no son malos, sino que es el uso, es el enfoque que se dé de ellos los que pueden hacer y conllevar unas consecuencias perniciosas para el espíritu. Oran reconoce que la opulencia lo llevó a la depravación y a oprimir a sus súbditos. La cuarta idea la hemos titulado Arrepentimiento, reparación y aprendizaje. Ya lo hemos dicho, ¿no? Aquí Oran comprende que su única salida es reprobar, espiar, ¿no? Sus crímenes, sus vicios y someterse a pruebas de humildad. La reencarnación permite corregir los errores pasados y aquellos que abusaron del poder pueden ser llamados a vivir como siervos o personas de condición más modesta, más humilde,
incluso como auténticos miserables, ¿no? Para aprender la lección de la humildad poniéndose en la situación de los que hicieron sufrir. Enseñanza repetida por Kardec una y otra vez, fundamentalmente en el libro de los espíritus. A continuación hay una nota aclaratoria sobre el sucumbir de los espíritus a las pruebas. Esta nota me ha parecido muy relevante porque creo que nos aclara diversos malos entendidos sobre la fuerza y la capacidad del espíritu de atender, enfrentar y superar las pruebas por complicadas que puedan presentarse. E incluso a veces nos planteamos que son insuperables, que ahí ya no podemos. De alguna forma nos excusamos y decimos que por eso sucumbimos. Vamos a leer la nota que dice así. Los espíritus que sucumben son, por lo general, propensos a alegar que tenían un compromiso superior a sus fuerzas, lo que es además un modo de disculparse a sí mismos y un resto de orgullo, porque no admiten su propia debilidad. Dios no le da a nadie una carga más pesada que la que pueda soportar, no le pide a nadie más de lo que pueda dar, como tampoco exige que el árbol joven rinda los frutos que da el de tronco añoso. Dios concede a los espíritus la libertad. Lo que les falta es la voluntad, y ésta depende exclusivamente de ellos. Con fuerza de voluntad no hay inclinaciones viciosas que no se puedan vencer. No obstante, cuando nos regodeamos en un vicio, es lógico que no hagamos esfuerzos para reprimirlo. Por consiguiente, solo a nosotros mismos debemos atribuir las consecuencias que de ello resultan. Vemos ahí en la ilustración las dos alternativas de hacer frente, de gestionar las dificultades, o bien abatiéndonos, o bien haciendo uso de la fe que ya hemos trabajado, de la esperanza, de la misericordia del Padre, ver en la dificultad una oportunidad y subir, avanzar, aprender y siempre progresar también, ¿no? Dos ideas fundamentales, ¿no? Resultan de esta lectura. La carga superior a las fuerzas del espíritu no es una realidad, es una ilusión, ¿no? Kardec nos lo explica una y otra vez, ¿no? La providencia divina no nos impone pruebas imposibles de superar. Recibimos cada uno de nosotros los desafíos adecuados a nuestras necesidades evolutivas y al nivel evolutivo en el que nos encontramos. Cuando fracasamos solemos justificarnos, ¿no? Diciendo que era demasiado difícil, demasiado complicado, lo que al final resulta ser una manifestación de mero orgullo, ¿no? Pues no se quiere admitir que nuestra propia debilidad ha sido la que ha determinado en este momento la no superación de la prueba correspondiente. La segunda enseñanza, la voluntad, fuerza para superar las pruebas, ¿no? Hay que enfatizar que la clave, ¿no? La piedra angular para superar cualquier tipo de dificultad está en la voluntad del espíritu. Ningún vicio es invisible si tenemos una voluntad.
sólida para transmutar, para cambiar. Los que fracasan en las pruebas, los que fracasamos, también como el príncipe Urán, se hace normalmente porque preferimos continuar con unos hábitos negativos en lugar de esforzarnos voluntariamente, de forma dedicada y con esfuerzo para corregirlos. Continuando con este estudio, vamos a leer y comentar las cuestiones relativas a la toma de conciencia de las faltas y a los padecimientos que conllevan. Igualmente voy a leer la pregunta que dice así: ¿tenéis conciencia de vuestras faltas? Y ese es el primer paso hacia vuestra regeneración. Y el príncipe Ourán contesta: Esa conciencia también es un sufrimiento. Para muchos espíritus, el sufrimiento es un efecto casi material, dado que como permanecen ligados a la condición humana de su última existencia, no registran las sensaciones morales. Cuando me desprendí de la materia, el sentimiento moral se incrementó en mí junto con todo lo horrible que era propio de las sensaciones aparentemente físicas. y si le sigue interrogando así, ¿veis un término para vuestros padecimientos? A lo que Ourán contesta: Sé que no serán eternos, pero aún no vislumbro el fin. Antes de eso es necesario que vuelva a comenzar la prueba. y por último, se le formula la siguiente cuestión: ¿esperáis volver a comenzar la prueba pronto? Y contesta: No lo sé aún. las enseñanzas claves en este relato, ¿no? Es el sufrimiento, el dolor no es eterno, no es inmutable, pero el espíritu debe enfrentarlo con humildad, con paciencia, comprendiendo que la reencarnación, las reencarnaciones son oportunidades benditas de corregir los errores del pasado y progresar hacia el porvenir. Las tres ideas fundamentales de estas cuestiones cortas pero intensas son las siguientes. El primer paso para la regeneración es la toma de conciencia de las faltas. Aquí el Evangelio, según el Espiritismo, es claro que el arrepentimiento es el primer paso hacia hacia la redención, hacia la superación. Arrepentimiento, eh, toma de conciencia y, en último momento, como consecuencia de lo anterior, la, la reparación de la falta. La segunda idea, el dolor espiritual es una consecuencia de las actuaciones que hemos tenido durante nuestra encarnación en la Tierra. Sí, así es también. Y bueno, se nos describe por León Denis, por ejemplo, en el libro que estamos estudiando actualmente, ¿no? Cómo los espíritus que han vivido en la materialidad más profunda quedan ligados a sus antiguas sensaciones físicas. Y por último, la última reseña importante a sacar de esta nota tan relevante es que el dolor es temporal, el sufrimiento es temporal, la reencarnación es una eh, oportunidad expresa de superación y además es una oportunidad que que agiliza la evolución y la regeneración, que bien aprovechada
es más rápida, más intensa para poder progresar, ¿no? Vamos a continuar leyendo y analizando los comentarios del guía del príncipe Urán, que dice así. Has alimentado dudas sobre la identidad de este espíritu, porque su lenguaje no os parece concordante con el estado de sufrimiento que denota su inferioridad. No temáis, porque habéis recibido una instrucción seria. Por más que sufra, la inteligencia de este espíritu es tan importante que lo lleva a expresarse de ese modo. Solo le ha faltado la humildad, sin la cual ningún espíritu puede llegar a Dios, y recién ahora la ha conquistado. Confiamos en que mediante la perseverancia habrá de salir triunfante de esta nueva prueba. Nuestro Padre Celestial es infinitamente justo en su sabiduría, y toma en cuenta los esfuerzos que el hombre hace para doblegar los malos instintos. Cada victoria sobre vosotros mismos representa un peldaño superado en esa escalera que tiene un extremo en la tierra y otro a los pies del Juez Supremo. Ascendid esos escalones con decisión. Vuestro ascenso es tanto más sencillo cuanto más firme es vuestra voluntad. Mirad siempre hacia la cima, a fin de que conservéis el valor, porque hay de aquel que se detiene y mira hacia atrás. De inmediato lo atrapa el vértigo, siente espanto por el vacío que lo rodea, se desanima y alega, ¿para qué he de avanzar más, si he caminado tan poco y me falta tanto todavía? No, amigos, no miréis hacia atrás. El orgullo está arraigado en el hombre. Pues bien, aprovechadlo para daros fuerza y valor, a fin de que completéis vuestra ascensión. Empleadlo para dominar vuestras debilidades, y subid hasta la cumbre de la montaña eterna. Qué, qué retazo más interesante, ¿no? ¿Cómo se puede aprovechar el resorte del orgullo focalizándolo en el bien para recoger de ahí también fuerzas, recoger de ahí valor para encaminarlo hacia la transmutación positiva, ¿no? En este caso, lo que nos enseña esta lectura es que la inteligencia sin la humildad no es suficiente. Siempre se requiere esfuerzo y yo me atrevería a decir que esto es prácticamente constante, la necesidad de esa dedicación voluntaria al trabajo de la evolución, ¿no? Y cuán peligroso es estancarse en el pasado y esa posibilidad cierta de transformar el orgullo en un mecanismo de evolución. Para finalizar, vamos a, a resumir las ideas fundamentales de la lectura de los comentarios del guía del medio. El primero de ellos, la inteligencia sin humildad es un fracaso, ¿no? El relato destaca como, a pesar del sufrimiento, el príncipe Urán posee una gran inteligencia, lo que demuestra que el conocimiento sin la humildad, sin otros atributos, sin otro avance moral, no es suficiente para alcanzar la evolución espiritual. Segunda cuestión. El esfuerzo y la voluntad son circunstancias imprescindibles para la superación y el avance personal, ¿no? El Evangelio nos lo dice por activa y por pasiva.
La providencia divina es infinitamente justa, ¿no? Y valora cada esfuerzo realizado para vencer esas imperfecciones. En este texto se menciona que cada victoria sobre los propios instintos representa un paso más en esa escalera evolutiva. La tercera cuestión, mirar siempre hacia lo alto, no es una alternativa, es una necesidad, ¿no? El pasaje nos advierte sobre el peligro de mirar hacia atrás, sobre todo en el camino trascendental, en lo realmente importante. Mirar hacia atrás en el camino espiritual nos puede llevar a estancarnos, nos puede llevar a desesperar en algún caso, ¿no? León Denis, en Lo Invisible, pues también nos explica que muchos espíritus quedan atrapados en el remordimiento sin avanzar, pues temen el largo camino que aún les queda por recorrer. Y la última cuestión importante, ¿no? de esta guía, de estos comentarios del medium, es la siguiente. La posibilidad de transmutar el orgullo en fuerza y valor. El orgullo es algo que está arraigado en el ser humano. Puede ser un obstáculo. No es que pueda ser, es que es un obstáculo. Sí, pero convertirse en una herramienta para el progreso si se enfoca correctamente, pues también. La respuesta también es afirmativa. León Denis en Cristianismo y Espiritismo pues, nos explica que las mismas fuerzas que nos esclavizan pueden ser redirigidas, ¿no?, hacia el bien si son canalizadas con un foco acertado, con cierta sabiduría y poniéndolas para de ahí recoger fuerzas y valor y encaminarlos hacia propósitos del bien y con buena voluntad, ¿no? El libro de los espíritus igualmente nos enseña que el orgullo tiene que ser vencido, pero que también puede ser utilizado como una fuente de voluntad y de determinación para superar las propias debilidades, ¿no? Y el príncipe Urán, al comprender esto, aprende que su antiguo orgullo podría convertirse en una energía que impulsara su regeneración. Pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el estudio y la exposición de este ejemplo del príncipe Urán como espíritu, uno de los espíritus sufridores. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención.